Hoy he visto, la verdad que con cierta sorpresa, las declaraciones de la expresidenta y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, donde pareciera que ella nace a la política ahora, ¿no?, para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder de la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri, ¿no? Entonces, la verdad que llama la atención, porque esta falta de autocrítica, de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, ¿no?, de hacerse cargo del desastre en que han sumido la Argentina, y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada, ¿no? La verdad que a veces indigna, y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos le pasa exactamente lo mismo. Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa y de los medios de comunicación. Increíble. No, sino al contrario, yo diría que Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en la Argentina. Para los que dicen o de alguna manera subestiman la educación pública, hay que decirle que la escuela pública va a seguir de pie, enseñando, resistiendo y soñando, y que nos importan las clases de los pibes. Nos importan que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela. Y por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritaria y resuelva este conflicto. También lo hacemos con los gobiernos provinciales para que con urgencia convoque a nuestros sindicatos y se resuelva este tema. La verdad que no tuve el tiempo, porque estuve trabajando, para leer lo que haya podido decir la doctora Fernández de Kirchner. Son opiniones de un ciudadano, las cuales seguramente vamos a respetar siempre. Simplemente me parece que el gobierno va a tomar toda idea que mire hacia adelante, que mire hacia una Argentina distinta y no ideas del pasado, donde claramente muchas veces es mejor entender que hay tiempos para reflexionar y para estar tranquilo y para pensar en que es tiempo para ideas que no fracasaron. A nivel de precios, los alimentos, desde que ganó Milei las elecciones, subieron 66%. Subieron 69% los medicamentos. Subieron 125% los combustibles. Mientras, en términos reales, los salarios tuvieron la mayor caída en un mes, el mes de diciembre, ahora acumulan un poquito más. Los salarios promedios en la Argentina tuvieron la mayor caída desde el año 2002. Y las jubilaciones, eso fue un 14% aproximadamente. Las jubilaciones cayeron un 21%. Así que ahí está. Ahí está. El ajuste que en la campaña electoral iba a recaer sobre un sector al que denominaba casta, o bien requiere una definición nueva de casta, que son jubilados, trabajadores, sectores populares, que como vemos recayó la totalidad del ajuste, o bien es una mentira a sabiendas para conseguir un voto y luego hacer otra cosa, que es este plan económico con los resultados que están a la vista. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo, en un día en el cual obviamente el eje de la política corre por la carta que Cristina Fernández de Kirchner escribió, la carta abierta al presidente Javier Milei. En un ratito vamos a estar contando por qué sale Cristina, que estuvo prácticamente 2 meses guardada en silencio, por qué reaparece con un documento de 33 páginas y si eso es algo que a Milei, si se quiere, en este momento le facilita las cosas. Es decir, si hoy, que han salido varios ministros a cruzar a la expresidenta, Milei está festejando que reaparezca en escena Cristina Fernández de Kirchner. Igualmente, ahora vamos a contar, se lo veía ahí al vocero presidencial, muy respetuoso, está más respetuoso con la expresidenta como funcionario que cuando estaba en el sector privado.
hay un tema con Cristina y Milei, digamos, ¿no? Porque traidores, manga de delincuentes, mugre de la política, le ha dicho a diputados del radicalismo, a diputados de la coalición cívica, del peronismo no kirchnerista. No sé si cayó en la volteada Martín Lustó, que está acá en nuestros estudios y vamos a hablar un ratito con él. Pero, llamativamente, Cristina Fernández de Kirchner es tratada con mucho respeto. Por otro lado, así debe ser, ¿no? Un presidente, una expresidenta, pero llama la atención el respeto con el cual se dirige, más que nada en términos personales, ¿no? Conceptualmente, Milei seguramente va a salir con todo a desgranar conceptualmente lo que considera son ideas completamente equivocadas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a arrancar con la noticia muy esperada. Hoy finalmente el INDEC dio a conocer la inflación de enero, que dio 20,6%. La inflación acumula últimos 12 meses 254%. Esto es así y va a seguir acelerándose porque son 2 meses, diciembre, enero, febrero, de inflación mucho más elevada que en iguales meses del año anterior, con lo cual vamos a seguir con una aceleración de la inflación últimos 12 meses, o lo que se llama la inflación anual. Son números verdaderamente impactantes. El gobierno ve el dato con cierto cuidado, porque dio 25,5 en diciembre, 20,6 en enero. Uno dice, bueno, bajó un escaloncito, pero son números verdaderamente muy, muy elevados. Y sobre todo porque enero no tuvo lo que empezó en febrero, que es las tarifas de agua, luz, gas, de servicios públicos, que van a dar también un envión adicional al índice de precios al consumidor. Si uno ve, fíjense, la barra del índice de precios al consumidor, del IPC mensual, se ve claramente cómo ya se había acelerado en un rango del 12% después de la devaluación pospaso del gobierno anterior, del ministro de Economía Sergio Massa, 2 meses de 12,4, 12,7%. Después, con el dólar anclado, eso se desacelera un poco, como en noviembre ya, aún con el dólar anclado, empieza a anticiparse la expectativa de una nueva devaluación, porque vuelve a subir al casi 13%, y con la devaluación de diciembre, que aplica apenas asume Javier Milei, la suba del 120% del dólar oficial, se registra 25,5%, y uno tiene la impresión que enero sigue este envión de la inflación impulsada por la mega devaluación de diciembre. Si uno mira lo que decía, ¿no? La inflación últimos 12 meses, interanual, bueno, esto se va a seguir acelerando. Estamos ahí, a ver si se ve, 254%. Fíjense que la inflación pasa de 160 al 211% al 254%, y cuando se conozca febrero va a volver a saltar. Vamos a estar con niveles inflacionarios bien arriba, 260, 270, 280%. De hecho, la inflación de alimentos ya está en el 296%. Fíjense, esto es lo que marca el propio INDEC. Si bien el índice de precios al consumidor es la placa siguiente, es 254%, últimos 12 meses, la inflación de alimentos llegó al 296,2%, pero con un problema, que hay una inflación de alimentos disparada, altísima, casi 300% en un año, se multiplicaron por 4 en promedio el precio de los alimentos. La inflación general fue 250%, pero hay muchos precios que están todavía muy atrasados. Agua, electricidad, gas, últimos 12 meses, 160%, 100 puntos abajo de la inflación. Eso es lo que empieza a descongelarse ahora en febrero, lo que hay que acomodar. Y lo que viene en marzo es educación. Colegios, obviamente, ahora en el verano fue 0%, no hubo aumento, colegios privados. Ojo que a partir de marzo, fíjense, últimos 12 meses, educación, 140% de aumento, viene el súper aumento a partir de marzo. Entonces, acá hay un problema que es, bueno, ¿estamos hablando de un sinceramiento de precios o lo que hemos visto hasta ahora es simplemente una inflación disparada por el sinceramiento del dólar?
porque lo que ha subido hasta ahora es el dólar, son los combustibles, son algunos servicios privados que estaban efectivamente muy atrasados, pero falta sincerar, entre comillas, todo el capítulo de tarifas públicas, que es lo que empieza a golpear fuerte a partir de febrero. De hecho, cuando uno mira lo que ha pasado con algunos precios, el cuadro siguiente, en enero, un mes que tradicionalmente no es un mes de alta estacionalidad para la inflación, muy inflacionario. Bueno, ha habido un desbande de precios, incluso de precios que uno tiende a pensar que ya estaban sincerados. Es decir, cuando hablamos de que había una alta inflación y que había algunos precios que estaban muy atrasados, el dólar, las tarifas de servicios públicos, algunos servicios privados, los combustibles, todo eso tenía que subir. Hasta ahora ha subido el dólar, los combustibles, faltan las tarifas de servicios públicos, pero se han disparado algunos precios que ya estaban adelantados y que ya venían al ritmo de la inflación o por arriba de la inflación. Fíjense lo que ha pasado con estos precios, por ejemplo, en enero. En un solo mes estamos hablando 70% de aumento del café, en un mes. 65% el aumento de los pañales. Todo el tema higiene y tocador se disparó. Promedio 50% de aumento en un mes, en enero. Sal fina 60%, shampoo 57%, desodorante 47%, detergente 46%. Es decir, la pregunta, ¿se están acomodando los precios o hay un descontrol de precios que te lleva a una disparada muy grande de precios que obviamente significa una caída todavía mayor del consumo? Una recesión todavía mayor, una caída del nivel de actividad mayor. Obviamente, si el gobierno sigue con el ajuste fiscal y sigue sin emitir, en algún momento los precios tienen que frenar. Uno cree porque no van a vender nada con estas remarcaciones y con esta aceleración de precios. Pero por lo menos en enero todavía se veía la disparada, ¿no? Pan de mesa, fíjense, producto de canasta básica, 43% de aumento, salchichas 40% de aumento, leche, todos los lácteos se están disparando entre 30 y 40% en un mes. Hamburguesas 30%. Sí, la carne en general jugó muy a favor. Tuvo aumentos del orden del 10% menos. Jugó a favor en el mes de enero. El otro dato, verdaderamente muy preocupante en términos de lo que venimos diciendo siempre, ¿aguanta la calle este plan de ajuste para, después de una recesión que el gobierno espera sea corta pero muy profunda, empiece la desinflación? Es decir, que la Argentina vaya a otro régimen inflacionario. ¿Aguanta la calle? Y fíjense lo que está pasando con la canasta de la pobreza. Está aumentando 100.000 pesos por mes la canasta de la pobreza. 100.000 pesos por mes de noviembre. Era 390.000 pesos en noviembre, pasó a 490.000 pesos en diciembre. Hoy está arriba de los 590.000 pesos la canasta de pobreza para una familia tipo. Ahí lo están viendo, matrimonio y 2 hijos. Es cierto que en diciembre, por ejemplo, la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, que es la barrita rosa, había aumentado 30% y ahora aumentó mucho menos. Aumentó menos del, ahí se ve bien, del 20%, 18,6%. Y la canasta de la pobreza había aumentado en diciembre 27% y ahora aumentó 20,4%. Ahora, con esta disparada de la canasta de la pobreza, con obviamente los ingresos de la mayoría de la población, sobre todo informales, cuentapropistas y demás, ni por asomo, siguiendo estos aumentos, bueno, claramente la pobreza se está disparando por arriba de niveles, no sabemos, arriba del 50%, 55%, se verá, es una medición semestral. Por eso la pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿cuánto dura la recesión? ¿Cómo impacta en el empleo? ¿Aguanta o no la calle? Este era el dato que decía, casi 600.000 pesos la canasta para una familia tipo. En este contexto, ya lo voy a sumar a Martín Lustó, pero dame un título de lo de Cristina y Milei. Reaparece Cristina con un documento que muy pocos van a leer, de 33 páginas. Sí, el presidente ya lo leyó. En la era de las redes sociales y de los tweets y de los mensajes cortos, Cristina publica un documento de 33 páginas. Como para económico, además. Para dejar testimonio, ¿no? Sí, totalmente. Y en el día de San Valentín, por amor a la patria. Un documento básicamente económico o de política económica, un tema que ella maneja muy bien, ¿no? Bárbaro, lo maneja. Y en algún punto vuelve sobre un viejo concepto del kirchnerismo, que es esto que nos están diciendo, que la emisión monetaria,
el déficit, no importa. Acá lo que importa es no endeudarse, ¿no? Acá lo que importa es otra cosa, ¿no? Para tratar de marcar una diferencia, llevar el eje a otro lado. Y claramente en el kirchnerismo hoy interpretaron esa carta, de la cual nadie tenía aviso, incluso algún colega muy kirchnerista había dicho la semana pasada que, bueno, que Cristina estaba guardada, que no iba a aparecer, que lo considera muy kirchnerista a Milei en sus maneras. Bueno, no parece que lo hubiera acertado. Y lo que pasa es que Cristina quiere sembrar bandera, poner la bandera ahí en donde ella cree en este momento de ajuste, en este momento de dificultades económicas, y cree que es por otro lado que hay que ir. Déjame, ahora vamos a volver sobre el tema, si esto, porque vamos a ver las reacciones de los funcionarios y demás, si para Milei, donde se está discutiendo si está en un gobierno en crisis o en su mejor momento, digamos, porque ha hecho de la derrota en el Congreso una especie de triunfo, desnudando la casta, con todo un discurso y un relato muy bien armado, que reaparezca Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido, si se quiere, un motivo de votación de una gran parte de la sociedad en los últimos años en contra de la ex vicepresidenta y presidenta, si no es una especie de alivio, si no le da respiro, si no es una forma de, bueno, en vez de estar peleándome con los que estoy construyendo o tendría que construir gobernabilidad, que son el peronismo no kirchnerista, el radicalismo, parte de Juntos por el Cambio, bueno, va a tomar la posta y empieza también a polarizar con Cristina Fernández de Kirchner. Ya está Martín Lustó, en nuestros estudios, senador de la Unión Cívica Radical, ¿dentro de Juntos por el Cambio? Dentro de Juntos por el Cambio, mirá, Juntos por el Cambio gobierna un montón de provincias donde tiene inclusive a veces gobernador y vice de dos partidos distintos, y en el Congreso vamos a ver cómo se reconfiguran las cosas, porque lo que estamos viendo es que el PRO está ejerciendo un cogobierno. ¿El PRO quiere ejercer o está ejerciendo un cogobierno? Me parece que ya está ejerciendo un cogobierno. La medida en la cual ingresa en el gobierno depende básicamente, por lo que vemos hoy, de cuánto le abre Milei las gateras al PRO. Pero la intención del PRO está claramente ahí. ¿En cogobernar con Milei? Sí. Lo dice Patricia Bullrich, lo dice Mauricio Macri, lo dice Ritondo, lo dice Santilli, sí, lo veo ahí. ¿Y lo ves por Caputo también en el Ministerio de Economía? Bueno, las dos áreas principales o los dos principales reclamos que tiene la sociedad para que el presidente resuelva, que fueron dos caballos de campaña del presidente, fueron la seguridad y el control de la calle y la inflación. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central son funcionarios del gobierno de Macri y la ministra de Seguridad era la ministra de Seguridad de Macri. Es decir, vos lo ves cogobernando en las sombras a Macri. El PRO está con toda la intención de que cuanto más lugares le hagan al gobierno, más va a entrar. Eso se llama cogobierno. Hay algunos que no lo quieren bien dentro del PRO a Mauricio Macri, pero dicen, ¿y sabés qué? En este momento Milei lo necesita Macri, pues necesita gestión y necesita funcionarios que entren al gabinete y que gestionen en vez de estar todo el día en Twitter armando estrategias. ¿Vos coincidís con esa visión? Y la has escuchado seguramente. Yo coincido que al gobierno le falta un volumen significativo de gestión. Hoy, una persona que está acostumbrada a lidiar con ellos me dijo, son los simuladores. Vas, te atienden en una oficina, pero nadie tiene firma. Entonces no se puede resolver nada. Y claro que eso agrava. Yo creo que hay una visión, en mi opinión, equivocada acerca de cómo se está encarando lo económico. Pero la falta de gestión agrava lo económico. Porque, entre otras cosas, las decisiones se generalizan o se toman al voleo. Yo acabo de tener una reunión, el radicalismo tiene 522 intendentes. Acabo de tener una reunión con más de 100 intendentes. No sé, casta, o cortar todo sin preguntar. Casta, no sé. En Puerto Deseado hay un intendente nuevo desde el año 87 que gobernaba el peronismo. Pirri Martínez. Es casta. Acaba de hacerse cargo de un municipio devastado. En La Adela, en La Pampa, ¿sí? Damián Moro, viene del sector privado. 32 años de gobierno del mismo signo. Viene y se hace cargo. Es la casta. Y a esos que vienen a tratar de arreglar problemas le vamos a complicar más la capacidad de gestión y brindarle bienes y servicios a los ciudadanos. Entonces me parece que cuando vos no tenés un equipo que puede ir a la sintonía, al detalle de cómo se gestiona y cortás todo,
generás problemas. ¿Por qué crees que Milei identifica, ha dicho cosas muy fuertes, ¿no? Más allá de que ahora todos dicen, bueno, pero Milei dice las cosas y después va y se abraza con Patricia Burrich, se abraza con el Papa, sí. Pero les ha dicho traidores, les ha dicho la mugre de la política. Delincuentes. Delincuentes. Extorsionadores. Corruptos. Todos esos calificativos a un sector de la política que es una parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Que son diputados o gobernadores. Ahí identifica a Maximiliano Puyaro, identifica al propio Lustó, identifica a legisladores como Emilio Monzó, que vienen del peronismo, pero que han formado parte del gobierno de Mauricio Macri, o Nicolás Massot. ¿Por qué crees que Milei ha salido tan fuerte a decir, esta es la casta que me estuvo extorsionando y no me deja aplicar lo que yo quiero? Primero porque creo que Milei tiene el sueño de la casta propia. ¿Cómo es eso? Yo miro el gabinete y está Scioli, está Patricia Bullrich. Digo, hay funcionarios que ya fueron funcionarios, el propio Guillermo Franco. Si los tucumanos de Jaldo le votan las cosas, no son casta, pero si no le hubieran votado las cosas, serían casta. Y serían los mismos representantes, los mismos diputados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y él está creando una casta, y no son una casta política. Yo cuando veía el blanqueo que proponían, o el régimen de impuestos a los bienes personales, esas son medidas para una casta, que es una clase social que está gobernando y que se estaba acomodando las cosas para ellos, para pagar menos impuestos. Eso también es casta. Como para una clase social. Y a ver si yo tributo impuestos a los bienes personales y pago, y me hubiera convenido el régimen. ¿Pero cómo era el régimen? El régimen era, yo agarro la alícuota de 0,75, multiplico por 5 años, ¿sí? Eso me da 3,25. Si pago 3,25 hoy y me libero durante los próximos 5 años de pagar el impuesto a los bienes personales. Inclusive se incrementa mi patrimonio y tengo estabilidad fiscal por un montón de tiempo. ¿Cuánto es la tasa de interés en Estados Unidos? 5%. Quiere decir que con menos de un año de tasa de interés pago mis bienes personales por los próximos 5 años y me congelan mi situación patrimonial. ¿Eso nos parece justo cuando mientras tanto le están ajustando a los jubilados? Mientras le están ajustando a los docentes, mientras le están ajustando a los médicos, a los enfermeros. Eso alguien dijo, esto nos conviene ¿a quién? A un sector. ¿A cuál sector? Al de más arriba. Es evidente, igual que el blanqueo. Vamos a hacer un blanqueo, pretendían hacer un blanqueo, perfecto. Los funcionarios que no estén y todos los proveedores del Estado, las empresas que trabajan con el gobierno o con los gobiernos sistemáticamente, ¿eso pueden blanquear? Y pueden blanquear al 5% anual. No pagaron nunca un impuesto y ahora al 5%. A mí todo eso me parece que es alguien que se va a apropiar del Estado, que es la definición que usa el presidente para hablar de casta. ¿Por qué el presidente hace eso con el espacio del medio? Porque le resulta cómodo lo de Cristina de hoy. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es rivalizar con el kirchnerismo, que acaba de salir y que hizo un gobierno espantoso y no quiere que exista nada en el medio. Ya lo vimos un montón de veces. Entonces, con el argumento que yo escucho del gobierno es, nos tienen que votar todo. ¿Por qué? Porque en el balotaje sacó 56%. Bueno, entonces me tendrían que decir todos, a Alberto Fernández le tendríamos que haber votado todo, pues ganó en la primera vuelta con el 48% y Cristina sacó el 54%. Entonces, cada vez que viene un presidente hay que votarle todo. No importa si es bueno o es malo. Yo, por ejemplo, miro la dinámica económica y ¿qué veo? La verdad que antes criticábamos el congelamiento de precios sin política de fondo del kirchnerismo. Ahora también se están congelando precios. ¿Cuáles? Los salarios, las jubilaciones, el gasto público. Básicamente se está congelando. Se está haciendo control de esos precios. ¿Y cuánto dura ese control de precios? Yo no lo sé. Lo que sí veo es que le está pidiendo el presidente, el gobierno, un esfuerzo descomunal a la clase media baja, que está dispuesto a hacerla a la sociedad si redunda en algo distinto. Y eso todavía está por verse. Porque acababas de demostrar la dinámica de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Sí, te hago una pregunta económica, le iba a dejar para después, pero Calvo te hace las preguntas políticas, en todo caso, el posicionamiento de Macri, Cristina, bueno, lo que hay por delante que vos ves para Milei, con quién va a gobernar, va a definir finalmente con quién va a gobernar Milei, porque está claro que no va a gobernar con la hermana y con Nicolás Pose y con Santiago Caputo, necesita gobernar, digamos, ¿no? Está claro que necesita eso, no sabemos qué es lo que va a hacer todavía. Vos dijiste, va a hacer esto, yo no sé qué va a hacer. Está claro que necesita un gobierno con más volumen.
Otra vez, porque si no, el ajuste es al voleo generalizado lo que está bien y lo que está mal. Y entonces corta la salud, la educación o el combate al narcotráfico. Claro, pero quiero volver al tema que vos decías del gasto público. Efectivamente, está habiendo una licuación feroz sobre jubilado, todo el gasto previsional. Estamos volviendo al gasto previsional de la década del 90 en términos del PBI, cuando había la mitad de jubilado. Así es. Entonces se está repartiendo la misma plata, en el doble de personas. Sí. La misma plata en el doble de personas. Es un ajuste que nadie habría imaginado, digamos, que por ejemplo, las 14 toneladas de piedra de Macri para cambiar la fórmula previsional y ahorrarse un trimestre, hoy lo está haciendo la inflación. Es decir, el 12%, el 13% de recorte de López Murphy en el 2001 queda chiquito respecto a lo que ha pasado entre diciembre y enero en términos del gasto previsional. Déjame agregar una cosa. Ha sido un ajuste mayor que el de López Murphy. Está haciendo la inflación, a la cual la herencia del gobierno anterior era un desastre. El curso inflacionario era altísimo. Pero este gobierno decidió una manera de licuar. Decidió utilizar la inflación. Y con lo cual ajustar con la licuadora. Exacerbó la inflación. Hoy nosotros tenemos una inflación altísima, el doble de la que traía Massa, producto de lo que traía Massa y lo que tenía tapado, pero también de cómo el gobierno abordó el problema. Entonces exacerbó la inflación. Y ahora el punto que voy a... Exacerbando la inflación, aprovecha para licuar el gasto, pero claro, está licuando el poder adquisitivo de todo el mundo a una velocidad descomunal. Y yo veo todavía mucha gente que está dispuesta a hacer ese esfuerzo, pero tiene ganas de que redunde en otra cosa, y no veo que la capacidad de gestión del gobierno, la toma de decisiones, vaya a redundar en otra cosa, por lo cual digo, van a tener que incorporar mayor capacidad de gestión al gobierno. Ahora, al punto que iba es, vos coincidís con que la Argentina hoy no puede financiar un déficit fiscal. Pero obvio que no tiene capacidad de emitir deuda, que no puede seguir emitiendo pesos, que todo eso va a acelerar la inflación y a la devaluación permanente. ¿Vos coincidís con eso? Coincido con eso. Es decir, que había que rápidamente dar una señal de ir a déficit cero o a equilibrio fiscal. Coincido con eso, coincido que hay gastos superfluos en todas las jurisdicciones, que esos son los gastos que se deben combatir. Ahora, por otro lado, veo que, no sé, hoy hablaba, para hablar de buenas gestiones, Miguel Lunghi, Tandil. Todos debemos haber ido a Tandil. Es una ciudad que se transformó en el último tiempo de una manera extraordinaria, con el trabajo conjunto del mercado y el sector público, y además las universidades. Miguel me dijo que tiene 4 o 5 hospitales. Dijo, gasta el 40% de su presupuesto en sostener parte de esos hospitales. Me dijo, la morfina me subió 2.400%. Entonces yo veo en salud, en educación, vos a la gente le estás cortando todo, pero además le estás cortando las cosas que debería buscar al Estado que son buenas. Salud, educación, seguridad. ¿Sí? Porque cuando el presidente se enoja con Maxi Puyaro y no le ayuda en el combate al narcotráfico, está generando un problema más grande. Entonces yo veo esa dinámica peligrosa. Eso, que es corto todo, corto, y está bien. Y me has escuchado 1000 veces los gastos superfluos de la publicidad oficial, de los recitales, todo eso hoy en la Argentina no debería tener lugar, pero no se está cortando así. Entonces, usar la inflación para reacomodar no es una reforma del Estado, que es lo que prometió el presidente cuando hacía campaña. Un Estado más eficaz, más eficiente, que funcione, que no tenga excesos por ningún lugar, que sea austero. No dijo eso. Sobrio. A mí me gusta la palabra sobrio. Un Estado sobrio. No hizo eso. Al usar la inflación, el gasto que es malo sigue. Es más chiquito. El gasto que es bueno sigue, pero también es más chiquito. Entonces, ¿qué está resolviendo en el futuro los argentinos? ¿Vos decís que hay más licuadora que motosierra? Sí, que bisturí, que motosierra, que hasta ahora no veo eso, lo que veo es licuadora. Y entonces habrá que acomodar, pero habrá que acomodar, es decir, yo corto todo y que se acomoden. Que se acomoden es, el que gestiona bien se tiene que acomodar. Las cosas que tendrían que hacer igual no van a estar. Pero después veo otra cosa que es grave, ya lo hemos visto. La gente no tiene la culpa de que un gobierno le atrasó las tarifas 12 años. No tiene la culpa la gente. Entonces, cuando vos le vas a tirar el problema por la cabeza de la noche a la mañana, de manera bruta, le cambiás todos los planes al que está produciendo, al que está formando una familia, vos trabajás. ¿Cuánto subieron los pañales? ¿Cuánto subió la leche? O te doy un ejemplo... Sí, por eso llama la atención, digamos. Pero lo de las tarifas públicas no hay duda que estaban atrasadas. Vos lo has dicho durante muchos años. Y también la manera de corregirlo lo propuse. Ahora... Desde el 2008 que estamos discutiendo cómo se hace para no tener 3 puntos del PBI en subsidio de tarifas públicas que van fundamentalmente a los sectores de más altos
Pero vos recursos. fíjate, un ejemplo chiquitito. En 2008 que está esa discusión, ¿no? Se dio también durante gran parte del kirchnerismo, se dio después con Macri y demás. Lo que pasa es que Milei en campaña dijo, yo tengo una fórmula distinta. Voy a plantear todo un esquema de redefinir los contratos de las empresas, estirarlos, que haya una ecuación financiera distinta y eso, ¿Dónde está eso? va a morigerar. ¿Y dónde está? Vos no lo estás viendo eso. ¿No se está? Por ahora yo no lo veo. Lo que veo es que se le carga a la sociedad cosas. Está bien la dirección de ciertas cuestiones y cuando vos lo haces muy abrupto, le cercenás el plan de vida que tiene alguien. Hoy hablaba con Daniel Tonelli, es el intendente de Arroyo Seco. Es una localidad cerca de Rosario. Entonces, él me dice, a mí el transporte, yo no tengo transporte, pero tengo un montón de chicos que van a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario, a la UTN. Eso ya empezaron una carrera. De golpe, ellos de golpe, no avisado, con un plan, en un contexto de mayor prosperidad. De golpe esos chicos por ahí ya no pueden ir más. Entonces, la manera abrupta de hacer las cosas, la manera de no separar al que gestionaba mal del que gestiona bien, de qué es importante en el gasto público, que no, cortar todo en la misma cuantía por la inflación es una mala receta. Y además te vuelve después, como te vuelven los controles de precios malos del kirchnerismo. En algún momento no dan para más y explotan. En algún momento vos congelás los salarios. Ejemplo, 250% de inflación acumulada. Y cuando empiecen las clases en marzo, vos dijiste va a ser 260, 270. Perfecto. Los establecimientos educativos públicos están con un presupuesto prorrogado, es decir, que tienen un presupuesto que ya los precios subieron 250%. ¿Cómo hacen para empezar las clases? Ahora, Javier Calvo. Sí, vos decías, Martín, al comienzo de la entrevista que el PRO ya está cogobernando en la gestión de Milei. Pero lo que plantean en La Libertad Avanza, desde el propio gobierno y desde el macrismo, es ampliar ese entendimiento, esa coalición, incluso con vistas a tal vez el armado de listas en común en las legislativas de 2025. ¿Qué va a hacer el radicalismo? Pues vos además sos presidente del radicalismo. ¿Qué va a hacer el radicalismo frente a eso? El radicalismo se va a quedar parado donde está. Yo no veo un radicalismo que se sume a modas que no comulgan para nada con su ideario, con su principio. Nosotros vamos a defender a la clase media, vamos a defender a la clase media baja, vamos a defender a los jubilados, vamos a defender la capacidad de producción del interior del país, que es otra de las cosas. El PRO votó todo. Perfecto, votó todo. Pero el PRO iba a votar si había retenciones al valor agregado, si había retenciones al valor agregado industrial de las pymes, iba a votar el ajuste de los jubilados. Hubiese votado yo lo que veo, retenciones que lo que veo que están diciendo, que ellos quieren votar todo. Facultades ¿Puedes decir que Macri hubiese dado la orden de cambio la pregunta. toda la retención al 15%? Facultades delegadas. Yo acabo de ver al presidente en Italia hacer una entrevista que dijo que él es anarcocapitalista, ¿no? Básicamente no quiere Estado. No tiene. Pero dice, ese es mi marco normativo. En la realidad todavía no puedo ir hasta ahí. Sí. Entonces, soy minarquista. ¿Qué es minarquista? Solamente quiere que el Estado dé seguridad, defensa, justicia. Quiere un Estado. Esa es su concepción. Quiere un Estado que no dé educación, que no dé salud, que no dé infraestructura, que no dé jubilaciones, que no dé un montón de cosas. Perfecto. Ese es el Estado que quiere él. Nosotros no estamos dispuestos a delegarle facultades a alguien, ¿sí?, que lo que quiere es destruir el Estado. Porque toda la historia de la prosperidad del mundo es la construcción del mercado con el Estado. De hecho, el Estado crea mercado. Esperamos un segundito, porque tengo un móvil, pero es interesante esta discusión, porque yo creo que hay un reordenamiento ideológico también, que es lo que Milei siempre quiso desde la campaña electoral. Que decía, ¿por qué por el cambio tienen que estar todos juntos? Si hay algunos que Milei los llamaba socialista, comunista, y están entonces, otros, sí, los liberales casi libertarios, que es el nuevo Macri, el Macri que dice, lo que pasa es que no me van a engañar de nuevo, voy a romper todo. Lo que pasa es que si la fórmula presidencial entera de ese espacio que está más cerca de Milei estaba dispuesta a ir al gobierno de Milei, tendrían que haber ido a hacer unas pasos con Milei. Se tendrían que haber abierto antes. Pero sí. Entre ellos un dirigente radical, como Petri. Sí. A ver, esperamos un segundito, porque está el móvil en Constitución, porque aumenta el subte. También la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado aumentos de subte. Se van a hacer las audiencias públicas y se ha propuesto un cronograma de aumentos. Hoy el subte está a 125 pesos. Si querés lo podemos ver en una placa de cómo queda el esquema que anunció hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En abril, el precio del subte con la sube registrada se va a 574 pesos. En mayo a 667 pesos y en junio a 757 pesos. Es un aumento de ahora a junio
del 505%. Es decir, se multiplica de ahora a junio 6 veces la tarifa de subte. Si no de tenés... 125 va a 750. Pero imagínate lo que pasa en el interior, ¿sí? Imagínate esto. En el interior no es como acá. La gente va a trabajar, vuelve, hace siesta, va a trabajar y vuelve. El boleto vale 1.000 pesos. Entonces son 4.000 pesos por día. No, todavía no vale 1.000 pesos en el interior. Bueno, pero lo que te quiero decir es... la puede valer a partir de la quita esta de subsidios. Por la decisión de Milei, el boleto puede valer 900 pesos, 1.000 pesos. Redondea, 1.000 Hoy pesos. vale 300, 400. 4.000 pesos por día. Vale 600. Para ir a trabajar, volver, ir a trabajar y volver. 4.000 pesos por día. 80.000 pesos por mes para ir a trabajar. Sí. La mitad de un sueldo en algunos casos. Así es. Eso es lo que está pasando. Es tan abrupto y en ese caso además es un castigo porque no te votaron algunos incisos de un artículo. Y cuando venían las privatizaciones que el presidente quería hacer sin ningún tipo de control, no importa qué empresa, quería facultad delegada para hacer cualquier cosa, llamativamente, que ha sido una fuente de corrupción en la Argentina fenomenal, ahí se retiró la ley. Pero entonces, ¿el presidente quería o no quería la privatización? Y no lo sé. Cuando vio que se le trababa, dijo, no, prefiero que no, a ver si la saco en otro momento. A ver, esperamos un segundito. Está Lucía en Constitución. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, así es, estamos en el centro de transbordo de Constitución, más precisamente en la línea 6. Mucha gente que está saliendo, que está volviendo a su casa. Y vamos a hablar con ellos, a ver si saben de esta nueva noticia que ustedes estaban comentando, del nuevo cuadro tarifario. Señora, ¿sabe que aumentó el subte? No. Aumentó a 757, va a llegar en junio. Va a haber un aumento escalonado en abril, mayo y en junio podría llegar a más de 700 pesos. ¿Cómo viene esa noticia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Está complicado? Mucho. ¿Está recortando por algún lado? ¿Qué medidas está tomando para su bolsillo? Recortando todo. ¿Sí? Todo hay que recortarlo porque no hay forma de llegar. ¿Usted es jubilada? ¿Trabaja? No, yo trabajo. ¿De qué labura? Ahora trabajo en un almacén. Y está complicado el tema de pagar el transporte, ¿no usa mucho? Sí, pues para ir y venir. ¿La SUBE la tiene registrada? No. Bueno, hay que registrarla, ¿eh? Eso me tiene re preocupada porque no he podido entrar a la página y no tengo tiempo de ir a hacer filas. Claro. Bueno, hasta el 1 de abril tiene tiempo, ¿eh? Bien. Esperemos que llegue. Muchas gracias. Bueno, el tema de registrar hay que nominalizar. Vamos a hablar por acá, Maxi. Sí, te escucho. Está claro, Lucía, estamos con poco tiempo. Te agradezco, pero ahí está claro. Vamos a aclarar igualmente que el aumento empieza entonces... Abril. Desde abril. Abril. En abril. En abril. Pero ahí tenés un ejemplo de gestión, ¿no? Hasta abril es 125 pesos Sí, exactamente. el subte. Sí. Digo, ahí tenés un ejemplo de y se gestión. anticipa que a partir de abril van los aumentos. Van los aumentos, está aumentando el transporte público. Para poder registrar la SUBE, tenés que perder un montón de tiempo. Sí. No, está bien, pero está bien aclarar porque se avisa que en abril va a aumentar esto. El colectivo aumentó el otro día de 77 a 270 de la noche a la mañana. Que es lo que digo de lo abrupto. Lo abrupto no te deja planificar. En las provincias se están discutiendo si suben de 300, 350, 400. Creo que en Corrientes ya está en 600 y suben a 1000 o a 1100. Por el subte, el mes que viene va a haber una audiencia pública para discutir la tarifa. Audiencia en la que la gente puede presentarse, es una audiencia virtual, puede oponerse al aumento. Este es un procedimiento legal. Sí, la opinión no es vinculante, es una cuestión legal. Formal. De hecho, ya anunciaron el aumento. Es formal, va a ir a ese aumento. Sí, otra pregunta para Lustó, porque vos decías, el radicalismo se va a quedar donde está, de alguna manera ahí ni kirchneristas ni libertarios, pero la gente votó nada en el medio. La gente votó otro espacio. ¿No? Sí. Entonces... Y lo dijimos en el Comité Nacional el día que algunos se fueron con Milei. Con Patricia Burrich y Petri se fue con Milei. Nosotros no estábamos ni con Massa ni con Milei. No estamos ni con Massa ni con Milei. ¿Qué tenemos que apoyar nosotros? Todas las cosas que creemos que están bien, las vamos a apoyar. Y todas las cosas que creemos que están mal, sean económicas, sean sociales, como en el caso de los jubilados, que es las dos cosas, sean de índole institucional, las vamos a votar en contra. Eso es lo que nosotros defendemos. Entonces y creo que muchas de las cosas que eran muy malas que había en la ley, no quedaron en la versión final porque el radicalismo hizo un trabajo para que no estuvieran. ¿Y qué van a hacer con el DNU? Nosotros ya le pedimos, lo intimamos al presidente. Sí, ¿pero lo van a votar en contra?
En la Cámara de... Cuando En senadores. tiene que ir a la... Yo En ya el dije, Senado. es que en el Senado no está el DNU para votar. Tiene que ir a la bicameral. Tienen que constituir la bicameral. A ver, pasan dos cosas hoy. Martín Menem se enojó mucho con la carta que enviaron ustedes. No, Martín Menem me llama la atención, dice que nosotros no tenemos nada que ver. Primero, nosotros lo tenemos que tratar porque está en el Senado. No lo podemos tratar en la bicameral, en la comisión, porque él no conforma la bicameral. Pero dicen, Memoria iba a decir Menem, Milei tuvo un decreto de necesidad de urgencia. Esta es la naturaleza. Cristina tuvo, no sé, ¿cuánto? 200. Sí, Alberto Fernández. Menem tuvo no sé cuánto. Alberto Fernández no sé cuánto. Y ahora, y jamás voltearon en una bicameral un DNU. Vamos por partes. Primero, antes esos gobiernos tenían mayoría. Nosotros no votamos facultad delegada nunca. No nos gustan los DNU. Busquen el discurso de Alfonsín cuando fue la constituyente que dijo de los DNU. Los DNU se regularon, ¿sí?, en la Constitución porque Menem abusó de ellos. Y está claro el espíritu, era para restringirlos y limitarlos. Cuando viene Cristina y tiene mayoría, hace lo que se le canta. Cuando viene Alberto Fernández y siguen teniendo mayoría para la bicameral de DNU, hacen lo que se le canta. A nosotros no nos gusta el gobierno por DNU. ¿Sí? Y además hay una cosa distinta. Hablan de 170 DNU, pero nunca hubo un DNU de estas características que modificaran todos los aspectos de la vida cotidiana. Yo ya dije, lo dijo el Comité Nacional, traigan cada una de esas cosas. Si quieren una ley espejo y la debatimos, traigan las distintas iniciativas y las debatimos. Por ejemplo, reforma laboral, estamos a favor. Estamos a favor. Traigan esas cosas y las votamos. Ahora, conformen la bicameral. La bicameral es una comisión permanente. Ahora, otra cosa. El kirchnerismo ahora se agarra a las vestiduras. La ley horrible que regula a los DNU, la 26122, es una ley de la época de Néstor Kirchner. Impulsada por Cristina. Impulsada por Cristina. ¿Para qué? Para gobernar por decreto. Sí. ¿Qué dice esa ley? ¿Qué dice esa ley? Dice que si vos impulsás un proyecto de ley, para que sea ley, te la tienen que aprobar las dos cámaras. Si vos haces un DNU, con que te la apruebe una sola ya es ley. Entonces es más fácil gobernar por decreto que por ley. Y la excusa de Martín Menem es, como el kirchnerismo hacía esto, nosotros también lo tenemos que hacer. Es fantástico. Bueno, pero todos usan también esas excusas, ¿no? El Bueno, pero están mal las el gobierno de excusas Macri esas. también lo Están hacía. todas mal. Todos hacían. Así como tengo está una mal pregunta nombrar respecto- jueces por decreto, como hizo el gobierno de Juntos ¿Vos por el crees Cambio. que Milei, Caputo, los conocéis? Aparte, bueno, en el caso de Caputo, los conocés bien, Federico Sturzenegger, Abausili y demás, fueron funcionarios del gobierno de Macri. Es Yo decir, los conozco a todos, que tenías son economistas. un diálogo permanente, además de ser economistas. ¿Crees que van a una dolarización? Mira, yo veo ciertas cuestiones en el proyecto de ley, en medidas que toma, que y en parte de la política económica, que por lo menos están allanando el camino. Por lo menos están allanando el Están camino. licuando los pesos y acumulando dólares en el Banco Central. Sí, acumulando dólares. Todavía restringiendo importación, hay que ver una acumulación real de dólares. Y Pero licuando, sí, licuando plazo fijo, licuando base monetaria, es decir, licuando los billetes que tenemos nosotros en una caja de ahorro, en depósito. Los agregados monetarios, lo que se llaman los agregados monetarios. El circulante, más las cuentas a la vista y también el M3. El presidente lo dijo muchas veces, lo dijo en la campaña y ahora dice que si el año que viene, que si ahora, que si ya tiene los dólares o no. Yo lo que creo es que a mí del DNU o de la ley, las cosas que más me preocupan son las que son irreversibles para la sociedad. Las cosas que son irreversibles para la sociedad. Entonces, un presidente que pide facultades delegadas por 2 años, prorrogadas por él mismo por 2 años, que no cree en el Estado, es irreversible cuando rompa algo. ¿Sí? La dolarización es un camino irreversible del cual no se vuelve. La otra vez alguien me preguntó, ¿por qué no se vuelve de la dolarización? Es sencillo. Si hoy vos tenés pesos, yo te digo, che, ¿me dejás que te los cambie por dólares? Me vas a decir, dale. El día que tengas los dólares en el bolsillo, te digo, che, ¿me das el dólar que te devuelvo el peso? Me vas a decir no. Y eso cercena la capacidad de la economía de cualquier país para tener políticas económicas sanas. Y no solo eso, es una fantasía de los economistas, yo soy economista, de creer que porque vos eliminás la moneda, la política se va a comportar mejor. Es como decir, bueno, es lo que dice Milei, le saco la máquina de imprimir pesos. Perfecto. Entonces, el día que pase eso, quiere a los decir, ladrones corruptos de los políticos. lo que va a ocurrir cuando hagas eso es que la política, si no arreglamos la política, porque lo que tenés que arreglar es la política para arreglar el Estado. Si no arreglaste la política, cuando hagas eso, la política va a seguir funcionando mal y va a acomodar por otro lugar. ¿Qué quiere decir acomodar por otro lugar? Te lo cambio. ¿Vos te creés que el día que dolarices, Baradel o Moyano te van a decir, no, claro, ahora yo no te puedo reclamar
ni te voy a hacer un paro porque no tenemos más moneda. Tenés razón. ¿Qué van a hacer? Van a ir todos a una puja donde no va a haber algo que acomode las disputas. Entonces lo que vas a tener es o conflicto social o una depresión económica, o las dos cosas. Entonces, ese es el peligro. El peligro es de las cosas de las cuales no se vuelven. Si Milei quiere romper cosas que tienen arreglo después, a mí no me gusta que las rompa, pero bueno, ganó. Perfecto. Ahora, las cosas que no tienen arreglo, cuando se pierden vidas o salud porque no hay insumos en un hospital, cuando perdemos años de buena... Por ejemplo, esto del mercado. ¿La verdad creemos que solamente publicar los resultados por escuela y dejar que el mercado actúe va a mejorar la educación en Argentina? ¿Alguien piensa de verdad eso? La última, breve. Sí, vos no temés, tenés la postura de ir en contra del DNU. Yo creo que el DNU es inconstitucional. Es inconstitucional, que rechazar el DNU. ¿Vos no temés el riesgo institucional de gobernabilidad si se rechaza el DNU para el gobierno? Pero entonces, ¿cómo es? La única manera de gobernar en la Argentina es si yo me saco de encima la Constitución, me saco de encima los resortes. Tiene que sentarse a hablar. Si hubiera querido sacar la ley... Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención es cuando Milei manda el DNU y la ley, todos los sectores afectados se asustaron tanto que había un enorme margen para negociar todo. Todo. Venían los sectores de la cultura y te decían, bueno, la verdad que la ley de cine la tenemos que modificar. Venía la CGT y te decía, la verdad que las multas y el periodo de prueba lo podemos aceptar. Estábamos todos para construir algo nuevo. Y eso es lo que reclamó la gente. En el momento en que él retira todo... De hecho, sacó 144 votos la ley en general. Pero por eso es lo llamativo. Estábamos todos para eso. Ahora, si lo que el presidente... ¿Y por qué crees que lo retiró? No lo sé, porque por ahí había alguna cosa específica que él quería, que es tener poder omnímodo para tomar decisiones. Milei dice que era para desnudar a los extorsionadores. Que otra vez, los que él consigue con buena voluntad, vamos a ponerle, dar vuelta en una conversación con un gobernador, dejan de ser extorsionadores. Lo extorsionaron antes. Opinión por la Patria. Pero lo extorsionaron antes. Los que eran kirchneristas de Tucumán. Claro, esos no. Te cambio el ejemplo. Déjame que te cambie el ejemplo. Él dice que no negocia, ¿sí? Y que la transacción en la política es sucia. Sí. Pero evidentemente él estaba esperando que los cordobeses y los salteños, a cambio de meterlos en el gobierno, le votaran las cosas. Porque si no, no los hubiera echado. Si él decidió por Rollón y por Giordano, porque son buenos funcionarios, ¿por qué los echa porque le votan en contra? Quiere decir que él está todo el tiempo negociando y no lo dice. Vos decís que negoció Bullrich y Petri por el apoyo del bloque del PRO en diputado. Giordano y Rollón, claro. Dos áreas clave, porque quería tener los votos de Yarlora y de Gustavo Sáenz, del de Salta. Si no, porque los echa. Cuando votan inciso en contra, los echa. Pero, entonces, después dice, no, pero tal me dijo que me estaba negociando. Los tres de Tucumán que le sacó el tema de la ley del azúcar. Cuando Puyaro le dice retenciones, no, eso, no, eso es traición, ahora, y eso es casta. Milei ha mostrado mucha flexibilidad. Obviamente lo incorpora a Scioli, lo tiene a Franco, a Patricia Bullrich. Se ha mostrado mucha flexibilidad en la política. Se veía en el debate con Massa desde 2013, yo eso no lo sabía, que lo iba a ver a Massa personalmente a su despacho, digamos, estuvo trabajando para Scioli en la campaña de 2015. Claramente dentro de la casta política se ha sabido mover muy bien, digamos, y tiene muchos vínculos en la casta política. Ahora, ¿no crees que genuinamente él quiere hacer un corte ideológico? Que está diciendo, bueno, a ver, vamos a redefinir ideológicamente el país. Los del PRO, los de Juntos por el Cambio me quieran acompañar con mis ideas y que del otro lado queden los que él denomina socialistas, kirchneristas, los Lustó de la vida. Pero está en su derecho a hacer eso y yo estoy en todo mi derecho a decir que esa no es la sociedad que quiero. Y entonces seguir trabajando para que una parte de la sociedad diga, la verdad, me gusta la sociedad que propone este otro espacio. Así funciona la democracia. Porque si no, no es democracia. Si no gana uno por un voto, y tenemos que decir, no, como acaba de ganar, hay que darle todo. Yo insisto, Milei quería en su ley 2 años de facultades delegadas. Voy a explicar lo que son las facultades delegadas. Las facultades delegadas es darle en todas las materias, porque eso es lo que él escribió en su proyecto de ley, la capacidad a él de decidir en soledad sin consultar nada. La quería por 2 años y después renovable por él mismo por 2 años. A un presidente que dice que no quiere Estado, que quiere ir a la anarquía, al anarcocapitalismo. Y la verdad es que si no hay Estado, no hay mercado. Si vos no tenés seguridad, si vos no tenés un código civil y comercial, si vos no tenés a alguien que si vos no tenés justicia,
No hay mercado. ¿Se acabó la grieta kirchnerismo, antikirchnerismo? ¿Vos crees que se va a redefinir otro tipo de antinomia en la Argentina? No lo sé, yo hoy pienso Porque que hay... hoy en la oposición hay un sector grande que me parece que de Juntos por el Cambio que tiene pavor de votarle en contra a Milei para no quedar pegado con el kirchnerismo. Yo no me siento, lo han expresado. Yo no me siento así, tampoco me preocupa lo que diga el presidente en Twitter, ni lo que pasen de los mensajes. No me preocupa nada de eso, me preocupa lo que ocurre en la realidad. Me preocupa lo que pasa con la gente día a día. Que creo que hay un espacio que se está configurando más formalmente, pero que es una parte del PRO, con Milei, y que está el cristinismo o el kirchnerismo de otro lado, y en el medio hay un montón. Eso creo. Un montón de gobernadores que están preocupados, sociedad que está preocupada, que dice, mira, yo voté porque estaba cansado. Cristina habla ahora, hace 2 meses que terminó su gobierno, no era el de Alberto Fernández, era el de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la gente no quiere eso. Ahora, está haciendo un esfuerzo descomunal, todos. Cada vez sentís que te alcanzan para menos el dinero que te entra, cada vez para menos. Bueno, ¿está la sociedad dispuesta a hacer un esfuerzo? Sí. Pero tiene que ser un esfuerzo que sea claro a dónde va. Yo, por ejemplo, si no sé cuál es el tipo de cambio, ¿cómo alguien va a invertir en Argentina? ¿Que es con un dólar equivalente a 800, a 1.600, a 400? Bueno, vos planteabas que no estaba para levantar el cepo inmediatamente. No, pero no digo, no hablo, olvídate, no hablo de si hay múltiples dólares, porque al final el que hace una inversión ve el dólar MEP. Sí. Lo que te digo es, ¿cuánto vale en términos reales ese dólar? ¿Es el dólar de diciembre cuando decidió hacer una mega devaluación, inclusive por ahí mayor a la que hacía falta? ¿O es el dólar de marzo cuando valga la mitad de lo de diciembre en términos de poder adquisitivo? ¿La Argentina va a ser cara en dólares o barata en dólares? Depende de eso, va a haber más inversión o menos inversión en un sector o en otro. Todo eso que se llama plan de estabilización y rumbo futuro, todavía no lo conocemos. Y como no lo conocemos, algunos de nosotros pensamos que uno de los riesgos es que eso mañana se llame dolarización. Lustó, gracias por haber gracias estado esta noche en el programa. Vamos volando a una tanda, cuando volvamos vamos a hablar dato clave de Calvo y también de Martín Angulo. Último dato político, Javier Calvo. Sí, se complica la cumbre entre Javier Milei y Mauricio Macri. Pensaban hacerla a fin de esta semana. Macri permanece en la angostura, volvería recién a Buenos Aires la semana que viene, pero Milei seguiría a Estados Unidos. Así que está complicado verse. Gracias, colegas. Nos reencontramos mañana. Quédense con Mariana Contartesi en A24. Mañana 20 horas aquí en MMS. Chau, pásenla bien.